Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase. Revisando algunas buenas noches, Natalie. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me copias? ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha, doctor? Ya. Debemos no tener ningún contratiempo y podamos pasar las clases tranquilamente. Que se vayan conectando los chicos, ya vienen prácticamente todos. ¿Cómo han estado? ¿Qué clase han pasado anterior a este? Derecho de familia, doctor. ¿Qué tal? Interesante. Desde ya, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Bastante interesante. ¿Con qué colega están? ¿Con qué docente? ¿Cuántos somos en el grupo, chicos? ¿50, 60, 70? Creo que somos 12, algo así, doctor. 12 o 14. Sí, por ahí nomás es, ¿no? Sí, doctor. Bien. A ver, que se vayan conectando y vamos a ir recordando lo que hemos abordado, el tema que hemos abordado en la anterior clase para entrar en contexto. Hemos empezado a abordar el tema de las obligaciones con con unos datos históricos de lo que se consideraba la obligación en el derecho romano, en la época de Roma. Es importante recordar que en el derecho romano, en primera instancia, las obligaciones eran consideradas de carácter personal, ¿sí? Es decir, que cuando un acreedor y un deudor constituían ese vínculo jurídico por el que uno de ellos debía satisfacer una obligación a favor del otro, el hecho de no cumplir, el hecho de no satisfacer esa obligación, suponía que el acreedor podía disponer de la persona del deudor, ¿cierto? Es más, si fruto del monto de obligación o del tipo de obligación que debía cumplir, el deudor no abastecía a poder satisfacer incluso con servicios personales al acreedor, este acreedor podía disponer incluso de la vida del deudor. ¿Ya? Esos son los orígenes del derecho romano. Posteriormente a la evolución de todo este campo, es que las obligaciones van dejando de ser personales para constituirse en patrimoniales, ¿no? Ya no se ataca a la persona del deudor, sino se ataca a su patrimonio en caso de incumplimiento de las obligaciones. El Código Civil boliviano, desde ya el Código Civil Santa Cruz, que ha sido nuestro primer código, y ustedes lo han llevado en Derecho Civil 1, además, ya reconoce la corriente de que las obligaciones no deben ser ni debían ser de carácter personal, sino que debían ser de carácter patrimonial, ¿cierto? En ese entendido, nacen unos elementos de aquel nexo o vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor, por medio del cual uno tiene el deber primordial de satisfacer y cumplir, y el otro tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación. Varios autores en materia civil establecen que no con el término de nexo o vínculo,
pero establecen que es un lazo jurídico, que viene a ser lo mismo, ¿cierto? E identifican dos elementos, si ustedes se acuerdan que abordamos en la anterior clase. El elemento intrínseco y el elemento extrínseco. Dentro de los sujetos, si se acuerdan, mientras se van conectando todos, estoy haciendo un paso, ¿sí? Dentro de los sujetos identificamos a el deudor y al acreedor. Deudor, también llamado sujeto pasivo, del acreedor, también llamado sujeto activo, ¿cierto? Y dentro del objeto, dentro del mismo tema más bien, determinamos que el objeto de la obligación era precisamente cumplir con la prestación debida. ¿De acuerdo? El objeto de la obligación es la prestación debida. El deudor debe cumplir con la prestación debida y el acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla con esa prestación debida. ¿Ya? La naturaleza jurídica incumbe la obligatoriedad, ya que al ser constituida en una relación jurídica, ¿ya?, cuya relación denominada jurídica tiene la característica de ser coercible, es decir, de ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, tenemos que entender que ese nexo o vínculo jurídico que se genera entre un deudor y un acreedor tiene consecuencias jurídicas y de incumplirse con la obligación, tema que vamos a ver más adelante, le faculta al acreedor a empezar el proceso de ejecución. En otros términos, a perseguir los bienes del deudor que ha entrado en mora y no ha cumplido con la obligación. ¿Ya? Esa opción le da ese derecho desde conoce la norma. ¿Ok? Bien, bajo ese advertido es que me pueden ver, ¿no? Chicos, en la pantalla. Sí, doctor. Ya. A mérito de ello y de ese preámbulo, en la clase de hoy vamos a ver lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones. Tomando en cuenta que, como les había dicho en la anterior clase, las obligaciones se van a clasificar en tres importantes clases. Las obligaciones de dar, cuyo sinónimo es entregar. Las obligaciones de hacer, cuyo sinónimo es realizar. Y las obligaciones de no hacer, cuyo sinónimo es abstención. Esta clasificación o tipos de obligaciones, chicos, me las tienen que manejar de manera precisa. ¿Ya? Ya nos han dado la autorización, por si acaso, de subir ya el material a plataforma Moodle. Ya he clasificado también la grabación de la anterior clase y el material que les voy a mandar. También nos han instruido pasarles por WhatsApp. No sé si va a ser muy pesado la grabación. Seguramente el enlace nomás les voy a mandar para que puedan conectarse. Pero no se preocupen, el material de apoyo va a estar ahí. ¿Qué significa cumplir? Significa satisfacer, honrar, ¿cierto? Significa responsabilidad. Dentro de ese pequeño contexto con el cual estamos empezando ya los temas de obligaciones, en su criterio, y la pregunta va para todos ustedes, ¿cuáles serían las formas de cumplir con una obligación? A ver, hagamos de cuenta que se trata, lo más típico, de una deuda de dinero. ¿Cuál sería la forma más directa, más objetiva de cumplir con este préstamo de dinero? ¿Qué creen? Doctor, la más directa simplemente sería devolver el dinero prestado o adquirido de alguien. Ya esa palabra devolver, ¿qué le podemos llamar?
Entregar. Entregar. Sinónimo de Sinónimo de dar. dar. Muy bien. Así tenemos que empezar a manejar los términos. Sí, ese acto de entregar, ese acto de dar, buscando cumplir con una obligación, dentro del ejemplo de una obligación pecuniaria, se llama pagar, ¿cierto? Devolver la obligación. Satisfacer la obligación pagando la misma, honrando esa obligación. ¿Quién de ustedes podría definirme qué se entiende o qué es el pago? ¿Quién se anima? ¿Qué entendemos por pagar? ¿Qué es pagar? Los seres humanos, dice la teoría de las obligaciones, vivimos pagando todo el tiempo. Subimos al micro, pagamos. Subimos al taxi, pagamos. Compramos pan, pagamos. Adquirimos algo de la librería, pagamos. Comemos, pagamos. ¿Cómo podríamos definir ese acto de pagar? ¿Sería, doctor, el cumplimiento de la obligación? ¿Ya? El pago es el cumplimiento, es una de las formas de cumplir una obligación. Pero ¿cómo podríamos definir a esa palabra pago o pagar? Porque además cuando pague, ¿voy a extinguir o no voy a extinguir la obligación? Sí, doctor. Voy- Podríamos decir que es una realización para extinguir o cancelar una obligación. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre algo más? ¿El pago será un acto? ¿Qué creen? ¿Será un acto el pago? Se me ocurre. Defina pago como una forma, como una de las formas de extinguir la obligación. Digamos. Y digo, el pago es el acto que realiza el deudor con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación y su consecuente extinción. ¿Estaré diciendo lo correcto? O de pronto le incluyo, el pago es el acto voluntario que realiza el deudor a favor del acreedor con la finalidad de extinguir la obligación. ¿Está bien? ¿Nos acercamos así a definir lo que se entiende por pago? ¿O no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nos Yo creo acercamos que sí. o no nos acercamos? ¿Sí o no? Estamos hablando de una obligación de dar o entregar. Debo devolver. El artículo, si mal no recuerdo, el artículo 388 del Código Civil, del Código Procesal Civil y el Código Civil, establece que dentro de las obligaciones de dar existe la entrega de un bien mueble o inmueble. Esto, por ejemplo, para empezar. Y el artículo 388 que les acabo de mencionar establece la parte actora, es decir, el acreedor, podrá pedir la entrega de un bien, la entrega de un bien mueble o inmueble que no fuera suma de dinero adeudada por mandato de la ley, por un testamento, por un contrato
por un acto administrativo o una declaración unilateral de voluntad. ¿Sí? Se refiere, dice, a la obligación de dar o entregar. El incumplimiento por parte del deudor, dice, hace el ingreso en mora de la obligación y por lo tanto nace el deber primordial de satisfacer la obligación de dar o entregar. Entonces, fíjense, por eso les decía, no por el hecho de hablar de deudor y de acreedor, automáticamente vamos a entender que se trata de una deuda de dinero. Y no solo por hablar de una obligación de dar, tampoco vamos a entender que solamente estamos hablando de una obligación de entregar o pagar algún dinero. Se puede dar o entregar dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, dependiendo del tipo de obligación que han constituido tanto el acreedor como el deudor. Entonces, si volvemos al cumplimiento de la obligación, estamos estableciendo que una de las formas más directas, más consecuentes de extinguir esta y de cumplir con esta, es el pago. Y tenemos que entender el pago como aquel acto voluntario que realiza el deudor a efectos de satisfacer o cumplir con la obligación con la finalidad de extinguir esto. ¿Sí? Ahora bien, y entiéndanme por favor, ¿ya? ¿Quiénes son en su criterio, no tengan miedo de contestar, quiénes son los sujetos o las personas que intervienen en el proceso del pago? ¿Quiénes son? Según su criterio. Los escucho, chicos. ¿Quiénes realizan el pago? ¿Quiénes intervienen en ese acto llamado pago cumpliendo la obligación? ¿Quiénes deben estar? ¿Quién está obligado a pagar, a cumplir con la obligación? ¿El deudor, doctor? El deudor. ¿A favor de quién va a pagar el deudor la obligación o entregar? A favor del acreedor. A favor del acreedor. Perfecto. Ahora abramos dos caminos. Si el deudor es el sujeto por costumbre que tiene la obligación de pagar, ¿creen ustedes que un tercero, ajeno al sujeto deudor y al sujeto acreedor, podría pagar o satisfacer esa deuda? ¿O solamente el deudor es el obligado a pagar? ¿Qué dice? Doctora, en caso de muerte, por ejemplo, del deudor, sus parientes más cercanos son los que creo que heredan las deudas, ¿verdad? No, los herederos estarían obligados a pagar. Pero un tercero ajeno, a ver, A es el acreedor, D es el deudor. D como deudor tiene la obligación, el deber primordial de honrar y satisfacer esa deuda a favor de A, que es el acreedor. T es un tercero ajeno al deudor, ajeno al acreedor. ¿Creen ustedes que un tercero puede pagar la deuda del deudor o no? Doctor, hablando del tercero ajeno, ¿estaríamos hablando del garante? ¿Podría ser? No, porque el garante es un codeudor, ¿no? En caso de que no pague el deudor, se lo ejecuta también al garante. Un tercero ajeno.
Uno que no tiene nada que ver con la deuda. ¿Creen ustedes que puede pagar? ¿Qué creen? Yo creo que sí, doctor, pero si una tercera persona paga la deuda, la persona que tenía la deuda anterior se crea una nueva obligación con la nueva persona, con la tercera persona. ¿Ya? ¿Y qué pasa O bueno, es con el deudor? así como veo así. ¿Qué pasaría con el deudor, Alejandro? Bueno, se libraría de la primera obligación y se generaría otra obligación con la tercera persona. El que quedaría fuera de todo este negocio jurídico sería el acreedor, ¿cierto? Sí, 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 ¿no? Sí, cuando es lo hagamos, más lógico. cuando hagamos el control de lectura sobre la posibilidad de que un tercero ajeno al vínculo obligacional pueda satisfacer la deuda, vamos a conocer y entender que, conforme decía más o menos Alejandro, un tercero ajeno sí puede pagar la obligación con o sin consentimiento del deudor. Es más, con o sin conocimiento del deudor. ¿Qué le interesa al acreedor? Recibir su dinero, ¿cierto? Entonces, si se presenta un tercero que le propone y le ofrece cumplir con esa obligación, la ley reconoce que ese acto se puede hacer y el cambio y el efecto jurídico más bien se genera más o menos como Alejandro lo decía. Nace un nuevo acreedor con referencia al deudor, que va a ser el tercero que ha pagado por él. Doctor, disculpe, Sí, alguien tiene el micrófono prendido, ¿lo puede silenciar, por favor? No, no logro escucharlo y ya tengo el volumen al máximo. ahorita, ahorita. Por favor, aquí no tengo nada, por favor, pero cuiden su micrófono, ¿ya? Entonces, decía, más o menos pasa por el efecto jurídico que Alejandro nos mencionaba. El acreedor primicial sale del negocio jurídico. El tercero que ha pagado la deuda por cuenta del deudor principal se convierte en el nuevo acreedor. Y el deudor tiene una relación jurídica consolidada con el tercero que ha pagado la deuda y que se ha convertido en su nuevo acreedor. Ahora, excepcionalmente, puede darse la figura de que el acreedor rechace que un tercero le pague. Las condiciones las vamos a estudiar conforme estén establecidas en el Código Civil, porque es claro el código cuando dice con o sin consentimiento del deudor, pero también establece que el acreedor podría en alguna o debido a alguna circunstancia rechazar el pago que quiere hacer un tercero. Y dentro de esta figura del pago como una forma de cumplir con las obligaciones, chicos, interviene también la capacidad. Ese tercero que va a pagar la deuda no le puede pagar a quien no sea el acreedor o a sus representantes si el representante no acredita la facultad de cobrar y recibir con un poder notarial. Porque de acontecer aquello y no existir evidencia de que se ha pagado a una persona distinta al acreedor, aún con su consentimiento, pero sin la existencia de
algún mandato o poder, el acreedor original podría exigir el cumplimiento de la obligación. Casos reales que se han dado en la vida cotidiana y que ustedes van a ver en el despacho jurídico cuando estén ejerciendo la profesión. ¿Ya? Hay circunstancias establecidas en el Código Civil que las vamos a estudiar en el tema específico, que establecen cuándo un acreedor no puede recibir, ojo, no puede recibir el pago. Que también establecen la capacidad jurídica necesaria para recibir el pago. No le pueden pagar a una persona incapaz, ¿cierto? No le pueden pagar. Porque si es una persona incapaz jurídicamente, todo contrato, acuerdo, pacto que se haga con esta persona va a ser declarado nulo. Entonces, de pronto, el pago de esa obligación que ustedes acaban de hacer a una persona que no está habilitada para poder recibir el pago, lógicamente pone como peligro y contingencia legal que pueda haber problemas en el sentido de que se niegue el pago que se ha hecho. Se niegue aún existiendo un recibo porque ha sido firmado por una persona incapaz jurídicamente. Y ustedes saben bien desde Derecho Civil 1 que la capacidad jurídica adquirida a los 18 años, ¿cierto?, es válida y legal en tanto y en cuanto no concurra alguna causa de incapacidad. Es como contratar con un menor de edad. Un menor de edad no tiene capacidad jurídica, por tanto no está habilitado para poder contratar o para ser contratado, salvo excepciones que la misma ley reconoce en determinada materia. Claro que sí. Estamos. Entonces, no se olviden que el pago es una de las formas más directas de cumplir con la obligación y consiste en el acto voluntario que realiza el deudor a favor del acreedor con la finalidad de extinguir la relación laboral o la relación jurídica, no laboral, la relación jurídica o la obligación, como quieran llamar. Cuando veamos el tema de modos de extinción de la obligación, vamos a ver que el pago está como el modo más directo. ¿Cómo extingo una obligación de forma rápida? Pagando. Pago, extingo la obligación. Y de ahí que con ese pago se da el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a determinar, para usar el término pago, cómo vamos a determinar si se trata de una obligación de dar, si se trata de una obligación de hacer o si se trata de una obligación de no hacer? ¿Cómo creen ustedes que debemos determinar como abogados si me están hablando de una obligación de dar, de hacer o no hacer? ¿Qué características valorarían ustedes para poder determinar primero qué tipo de obligación es y segundo, cuál es el camino judicial al que me voy a ir en caso de que el cliente quiera iniciar una demanda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué aspectos, qué características o requisitos, valga el término, tomarían ustedes, colegas, para determinar si lo que el cliente les está manifestando con relación a su problema se trata de una obligación de dar, de hacer o no hacer? A ver, los escucho. Tenemos que participar, chicos. ¿Cómo determino yo? ¿Cómo determinaría que se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer? Ejemplo, para ayudarles un poco. Ejemplo. Viene el cliente Pepito a la oficina y me dice que el año 2019, en septiembre, suscribió un contrato con uno de sus amigos, mediante el cual él le proporcionaba un préstamo de 10.000 bolivianos. Se fijó un interés y un plazo para cumplir. A la fecha este no ha cumplido.
y viene a su despacho para consultar qué es lo que debe hacer para que se dé cumplimiento a la obligación. ¿Qué es lo que ustedes le asesorarían? A ver, piensen, cabecitas. ¿Qué le dirían a este cliente que ha venido a consultar con ustedes? ¿Mm? Lo primero sería, doctor, es si está de acuerdo mi cliente, sería preguntarle si quiere iniciar la acción legal Ujú. o si quiere darle una prórroga a su deudor. ¿Ya? Y si les dice que quiere iniciar la demanda, ¿qué le dicen? Dicen, doctor, doctora, lo que yo quiero hacer es iniciarle la demanda. ¿Pedirle algún comprobante, doctor? ¿Perdón? ¿Pedirle algún comprobante Claro, toda la del documentación. préstamo? Ujú. Toda la documentación. Y en ese momento, ¿cómo determinan ustedes si se trata de una obligación de dar, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer? Con los datos. ¿Cómo determinarían ustedes? Les presento el documento de préstamo, donde advierten que se ha vencido, revisan que hay una suma prestada, hay unos intereses pactados, pero el deudor no ha pagado. Voy a su oficina y les digo, quiero iniciar proceso para recuperar mi plata. En ese ejemplo, ¿es una obligación de dar? ¿Es una obligación de hacer o no hacer? ¿Qué dice? ¿Es una obligación de entregar, de realizar o de Es una hacer? obligación de No sé. hacer, doctor, porque está realizando o va a realizar un proceso jurídico contra la otra persona. ¿Verdad? Se respeta el criterio. ¿Quién dice algo más? Es una obligación de hacer, dice nuestro compañero. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el Sí, mismo doctor. criterio? ¿Sí? Doctor, también puede ser de no hacer, porque si le inicia un proceso ya, bueno, de forma legal ya bueno, eh, ya la persona ya no tendría que hacer nada, simplemente tendría que esperar a que le culminen su obligación con la otra persona. No me perdí. ¿Ya? Entonces me dicen que es una obligación que se refiere a una obligación de hacer. Siguiente ejemplo. Mi persona contrata a, a un cerrajero para que me fabrique 20 mesitas metálicas con sus respectivas sillas. Firmamos el contrato y me dice que en un mes van a estar listas, que el precio total son 10.000 bolivianos. Y se acuerda que a momento de suscribir el contrato le anticipe el 50%. Cuando estén listas para pintar las mesas y las sillas, un 25%, y para la entrega final el otro 25%. ¿Sí? En 30 días va a terminar.
El cerrajero no ha cumplido dentro de los 30 días con lo pactado, con la obligación contraída. Eso que tenía que hacer el cerrajero, porque de eso se trata el vínculo jurídico llamado obligación, eso que tenía que hacer el cerrajero en un mes y no lo ha cumplido, ¿es una obligación de dar o es una obligación de hacer? ¿Qué creen? De dar, doctor, ¿De dar? porque el sinónimo es entregar. Sí, que él tenía un compromiso, lo cual no cumplió con el acuerdo que tenían, entonces, con la entrega que él tenía que realizar, entonces, En ese ejemplo, y por eso soy muy reiterativo, porque tenemos que identificar en el momento en que el cliente nos dice y nos comenta toda la relación de hechos, todo lo que ha pasado, más el contrato o lo que han firmado, nosotros como abogados tenemos que tener la capacidad de identificar qué tipo de obligación es en virtud al vínculo jurídico, a la relación jurídica que ambos han contraído en base a un documento o de manera verbal. En este ejemplo de las sillas y las mesitas, ¿cuál es el objeto de la obligación? La prestación de vida. ¿Y cuál es esa prestación de vida en este ejemplo? La realización o fabricación de las sillas y de las mesitas. Ese es el fondo del acuerdo, de la obligación que han suscrito. Entonces, reitero la pregunta. ¿Es una obligación de dar o es una obligación de hacer? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie se anima? Bien. Hagamos una cosa para dilucidar estos dos ejemplos, estos dos problemitas. Estamos llegando a la finalización de la primera sesión. Permítanme, por favor, parar acá la clase y les vuelvo a mandar en segundos el nuevo link para que se puedan conectar. ¿Está bien? sí, doctor. Ok. Está bien, doctor. Piensen, por favor. Volvemos en unos segundos.